Hola, soy Rommel N., soy ingeniero electricista, formo parte del equipo de trabajo de CorpoSuper como instructor dentro del curso de control industrial. Estamos en este momento puertas adentro de nuestro aliado comercial INACEL, el cual está llevando a cabo la construcción y armado de un tablero de potencia. Mi compañero Santiago es la persona que está encargada en el armado de este tablero de potencia por parte de la empresa INACEL. Parte de lo que se va a llevar a cabo es la construcción de un tablero de potencia de 1600 amperios, el cual vamos a proceder a explicar. Todo tablero eléctrico inicia de un requerimiento por parte de un cliente, el cual en este caso solicitó una transferencia de 1600 amperios, el cual va a estar alimentando una serie de motores. Básicamente lo que estamos viendo es el tablero de transferencia únicamente. Posteriormente mostraremos el tablero donde se reparte esas cargas a las diferentes, distribuyen los diferentes circuitos. Ese requerimiento solicitado por un cliente, INACEL lo toma y elabora las especificaciones técnicas del tablero, en el cual para ello utiliza software de diseño e implementa y establece el dimensionamiento y la distribución de cada uno de los equipos. Podemos apreciar en este plano la parte de potencia, que serían los tableros, en este caso los breakers, que sería este primer breaker, que sería el que viene alimentado de la empresa eléctrica, y el segundo breaker viene a ser el que es alimentado a través del generador. Quiere decir que esta va a ser la alimentación principal y esta es la alimentación secundaria, como se aprecia en el plano. La salida de estos breakers va a una serie de barrajes, el cual estarían ubicados en esta zona del tablero. Básicamente estoy mencionando que serían las salidas de estos dos breakers. Estos breakers tienen a su vez un control que sensa, en dado caso, cuando deja de suministrar la energía la empresa eléctrica. Una vez que este dispositivo sensa y detecta que la empresa eléctrica no está prestando el servicio, hace la apertura de este breaker y da la orden para el encendido de un generador, el cual, al encender el generador y llegar al voltaje de operación nominal, realiza lo que viene siendo cierra este breaker y alimenta las barras, alimentando por supuesto las cargas de interés. Esto sería básicamente el circuito de potencia de nuestro sistema, de nuestro tablero. Los conductores eléctricos de potencia van a ingresar por la parte baja del tablero y van a estar por la parte de atrás de este panel que se observa, entrando en la parte superior de cada uno de estos breakers. Tanto el circuito de alimentación de la empresa eléctrica como el circuito que viene del generador. Los elementos de control podemos observar que estarían cableados a través de las regletas que están ubicadas básicamente tanto con borneras y breaker en la parte superior, que ya explicamos a continuación. La cara que estamos viendo del tablero de potencia viene siendo la cara frontal. Por la parte de atrás pasarían los conductores eléctricos que van a alimentar estos breakers. Esos conductores eléctricos se anclan o se fijan a cada una de las borneras de estos breakers a través de este conector tipo talón. Este conector tipo talón tiene la particularidad que es fijado en la parte superior, en las entradas del breaker. Pueden apreciar de cada conector de estos tipo talón irían los conductores eléctricos de una fase. Este en particularidad tiene la ventaja que puede ingresar hasta 4 conductores calibre 250 kilosículas mil. Una vez que este conector se fija a la bornera superior de nuestro breaker, se ancla, se aprieta con un torquímetro, los conductores eléctricos que vienen por la parte posterior de este tablero ingresarían por la parte de arriba y se fijarían a través de estos conectores tipo talón y se aprietan con un torquímetro. Entonces tenemos las 3 fases R, S y T de ingreso de energía de los conductores de potencia provenientes de la empresa eléctrica. De igual manera también en la parte superior de este breaker tendríamos las fases R, S y T correspondiente al generador eléctrico. La salida, como ya lo mencionamos, alimenta lo que viene siendo el barraje que está en la parte inferior. La salida de cada uno de estos breakers sería la salida R, S y T, estarían fijadas a las barras correspondientes R, S y T. De esta manera tendríamos las conexiones tanto superior como de ingreso a los breakers y las de salida de cada uno de estos breakers de potencia. Ya explicamos lo que viene siendo el conexionado de los conductores de potencia.
¿Cómo controlamos estos breakers para que operen según las necesidades que requiere nuestro cliente? Para eso utilizamos esta unidad de control, la cual es una unidad ATC de Siemens, la que permite realizar el control, el sensado del voltaje de llegada por parte de la empresa eléctrica y conocer o reconocer el momento en que se pierde la energía eléctrica. En ese instante, esta unidad da el control, el arranque al generador de potencia para que éste entre en funcionamiento. Una vez que llega al voltaje de operación nominal, hace la apertura o da la orden de apertura del breaker correspondiente a la empresa eléctrica y luego hace el cierre del breaker correspondiente a el generador. Y la carga estaría alimentada a través de este breaker y a través del generador de la empresa. En este tablero de potencia contamos con lo que sería el circuito de control. El circuito de control está ubicado en la parte superior del tablero. Pueden apreciarse que este está conformado por una serie de breakers que van a permitir lo que es la alimentación de ciertos dispositivos eléctricos dentro de nuestro tablero. Evidentemente va la carga asociada a estos pequeños interruptores automáticos o breakers termomagnéticos, serían las bobinas de los contactores de potencia, entre otras partes del circuito. Se puede apreciar también la existencia de dos contactores con juegos de contacto, con bloques de contactos múltiples. Estos contactores pueden apreciar que están unidos no solamente desde el punto de vista de que está uno al lado del otro, sino que tiene un enclavamiento mecánico, lo cual garantiza ese enclavamiento mecánico que estos breakers no entren en estos contactores no entren al mismo tiempo en funcionamiento. Quiere decir que ese bloqueo mecánico lo que permite es que cuando se energiza la bobina, pueden apreciar aquí que estaría lo que es la bornera A1 y la bornera A2 de nuestro contactor K2. Podemos apreciar que este sería el contactor K1 con su juego de bloques. Ambos tienen juegos de bobina A1 y A2. Evidentemente, las terminales A1 y A2 corresponden a la bobina del contactor K2. En dado caso, si se llegase a energizar la bobina del contactor K2, el bloqueo mecánico evitaría en todo momento que se pueda cerrar los contactos del contactor K1. ¿Por qué se hace esto? Porque en ningún momento se debe permitir la energización simultánea de los dos breakers, ¿sí? De los dos breakers. Entonces esto sería un bloqueo mecánico. Además de eso, que el bloqueo está bloqueado mecánicamente estos dos contactores, existe también un bloqueo eléctrico y además un bloqueo lógico por parte de la unidad de control. La unidad de control también estaría diseñada con un bloqueo dentro de su programación para evitar lo que viene siendo la energización simultánea de los dos breakers, conforme a las necesidades de la entrada y salida de funcionamiento de estos dos breakers principales. Podemos hablar también que los breakers principales también poseen un bloqueo entre ellos de comunicación. Cada uno de estos elementos de control están montados sobre un riel DIN o también conocido como riel Omega. Estos dispositivos están diseñados para ser montados en estos rieles. Pueden apreciar también que existen en esta zona un juego de bloques de borneras, el cual nos va a permitir hacer el conexionado eléctrico de los cables que vendrían a lo mejor de una zona de comunicación, una zona a lo mejor de remota, que permita también el encendido y apagado de estos breakers cuando se requiera. Entonces tenemos una serie de borneras que nos va a permitir conectar el cableado de control de las partes internas de nuestro tablero con algunos elementos externos hacia otros tableros o hacia algún PC en este caso. También pueden apreciar que existen breakers portafusibles, los cuales nos permiten instalarse, en dado caso este es un juego de portafusibles del tipo trifásico, ¿sí? Y por supuesto breaker. Esta unidad que observamos al final de nuestro panel de control, todavía faltan algunos otros elementos por ser instalados. Esta unidad no es más que una fuente rectificadora, es decir, el tablero se alimenta con corriente alterna. Esa corriente alterna llega a esta unidad y en ella se transforma en corriente continua. Se alimenta a un juego de baterías, el cual le va a mantener la alimentación en caso de que
colapse todo el sistema eléctrico, no funciona el sistema eléctrico, mantener alimentado nuestro equipo ATC que se encarga de lo que es el control de todo este panel. Quiere decir que este equipo funciona es con corriente continua. La manera para alimentar a este equipo sería a través de esta unidad, la cual le va a brindar un respaldo con las baterías. Se transforma la corriente alterna en este equipo, se alimenta las baterías y en caso de que falte el suministro eléctrico de corriente alterna, este equipo no le va a faltar energía porque va a tomar la alimentación de las baterías. De tal manera que el cerebro de toda esta operación sigue estando alimentado a pesar de que no haya suministro eléctrico por parte de la empresa suministradora del servicio o no haya energía por parte del generador instalado en este caso en la empresa. Todo el sistema de control se va a cablear conforme a especificaciones técnicas emitidas por el equipo de ingeniería de INACEL. Ellos emiten un plano donde nos dicen cómo van a ser conectados los cables, desde qué bornera, de qué elemento de control van conectados hasta cuál equipo debe llegar. Es decir, que va desde los elementos de energía hacia lo que viene siendo las borneras de control de cada uno de los dispositivos que observamos en pantalla. Además de esto, podemos apreciar que el cableado que está llevando a cabo de control INACEL está basándose en la normativa, en el código de colores, las normativas IEC, en el cual están empleando conductores eléctricos para lo que es los circuitos de control en color rojo. Pero para cablear lo que serían los conductores en cuanto a corriente continua, se van a cablear con color azul. Entonces van a ver una diferencia notoria en lo que sería el cableado de control, donde los colores nos están dando también una información. Si por estos conductores de color rojo van a pasar es corriente alterna y por los de color azul van a circular lo que es corriente continua conforme a las normativas IEC. Santiago, ¿nos puedes indicar cómo garantizas tú que el torque que se le está dando a los conectores tipo talón es el adecuado y no se genera un punto caliente? Claro, nosotros para este tipo de trabajo utilizamos lo que es un torquímetro. Dependiendo el perno que utilicemos, vamos a colocar lo que es los newtons que nos indica aquí en el torcómetro. Como ustedes saben, la fuerza que uno hace con una racha no nos garantiza que esté bien ajustado, pero con un torcómetro y poniéndole bien, calibrándole bien, podemos asegurar y dar garantía de que ese perno está bien ajustado y no vamos a atender que ese perno se afloje por vibraciones. Excelente, entonces la mejor herramienta sería el torcómetro para lo que viene siendo apretar los tornillos de fijación de nuestro conector tipo talón, ¿cierto? Exacto, sí. Bien, perfecto. En relación a lo que es el circuito de control, Santiago, ¿cómo yo garantizo a futuro como cliente que pueda seguir conforme a planos dando mantenimiento? ¿Cómo puedo saber cuáles cables son los que van a cada lugar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me guío? ¿Qué haces tú aquí? Ya, a ver, bueno, yo tengo unos tips que son para armar rápido un tablero. ¿Cuáles son? Tener un plano eléctrico bien diseñado, estudiarlo, ver si hay alguna falla y de ahí comenzar. Utilizar las herramientas adecuadas, lo que es una peladora de cable, una remachadora de terminales puntera, un cortafrío un cortacables que esté bien afilado y los terminales puntera, que esto nos sirve para que el cable no se suelte de los pernos de sujeción de los distintos equipos que vamos a utilizar. Utilizamos también una etiquetadora. La etiquetadora nos sirve también para marcar los equipos. En el plano tenemos un nombre para cada equipo. Entonces en lo físico, del plano lo traemos a lo físico. Tengo todos mis elementos marcados y así puedo seguir fácilmente. ¿De qué cable salgo? ¿De qué equipo salgo? ¿A qué equipo llego? Es decir, Santiago, que si yo observo la marquilla que está colocada en este conductor, puedo leer que dice K1, en dado caso K1 corresponde a la procedencia de este cable, viene del contactor K1, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? Y luego dice K1A1, quiere decir que ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Exactamente, estoy ahorita ubicado en lo que se diría el contactor K2, ¿cierto? Quiere decir que cuando me dice K1A1, me está indicando es la procedencia, ¿cierto? Exacto.
En este caso estamos hablando de la bornera en dado caso, de la bobina A1 del contactor Contactor K1. 1, exacto. ¿Cierto? Es Sí. la procedencia de este cable, de dónde viene, ¿cierto? Exacto. Bien. ¿Y de dónde sale? Es la de arriba. Sí, ¿de dónde sale? Es la de arriba. Sería del contacto auxiliar K2, Ajá. del número 12 va al contacto, a la bornera, a la bobina del K1 a 1. Entonces todos los elementos los tenemos señalados así. ¿De dónde sale? ¿A dónde llega? Por ejemplo, acá tenemos el CB2, el CB24, que es la salida de mi breaker de generador, y llega al K23L2, a la entrada de este contactor. Perfecto, excelente, Santiago. Y lo otro del sentido es, tú tratas en lo posible de que el cableado siempre vaya en un mismo sentido, ¿cierto? Claro, aquí se trata de que el tablero, aparte de que funcione, quede estéticamente bien. Ya una vez terminado todo el cableado, lo peinamos y de ahí lo procedemos a amarrar para que quede bien. Hay una norma que nos dice que las canaletas no deben estar llenas a su totalidad. Interesante la norma que nos cita Santiago, las normas IEC nos están haciendo referencia a eso, de la ocupación de la canaleta. Es por eso que pueden observar que la canaleta es bastante ancha, bastante profunda en comparación al cableado que va a llevar. ¿Por qué? Porque se trata de ocupar en un 50%. ¿Cuál es el objetivo? Uno, disminuir el calentamiento interno dentro de la canaleta, en el cual se someten los conductores eléctricos. Y dos, dejo reservas para futuro, en el caso que quiera crecer con otros sistemas de control y no tener que desarmar completamente todo, sino que puedo cablear perfectamente porque tengo el espacio para hacerlo. De la misma forma, la misma norma que citó Santiago hace referencia a que el tablero en sí mismo debe ocuparse en un 75%. Se debe dejar un 25% del espacio físico del tablero para garantizar futuras ampliaciones. ¿Sí, Santiago? Santiago, en este caso, ¿va a requerir ventilación este sistema? No, este equipo no requiere ventilación, ya que en el espacio donde se va a instalar está todo bien ventilado, está aclimatado. Excelente. Exacto. La posición ahorita de los breakers en el tablero, que está casi a la mitad, tal vez un poco más arriba, ¿está garantizando la curvatura de giro del cable acá, según tu experiencia? Claro, según mi experiencia, como nosotros mismos fuimos a la visita técnica de este tablero que se va a realizar el cambio, vi la necesidad de que los breakers estén un poco más abajo por el tipo de calibre que vamos a tener. La curva que va a ser es muy pronunciada y van a ser 4 cables por fase. Y lo malo de esta instalación es que se va a reutilizar los cables. Entonces, los cables que antes se utilizaban eran cables sólidos. La ventaja que tenemos hoy en día es que se utilizan cables batería y esos son muy flexibles. Los cables de antes son sólidos y eso nos va a costar y ahí sí toca hacer mucha fuerza. Te he dicho, cuando tienen muchos años tienden a endurecerse un poco, ¿no es así? Cuando Sí, están en uso. exacto. Y darle la curva cuesta más. Ajá. Es decir, que ya no me puedo regir a la simple norma que me especifica un radio de curvatura mínimo, sino que tengo que hacer un radio de curvatura aún mayor, ¿no es así? Claro, exacto. ¿Cierto? Para poder calzar ahí. Sí. Bien, Santiago, en relación dentro de lo que es esta instalación, una de las cosas que me llama la atención es la estética como tal del tablero. Creo que ustedes buscan en ese sentido que se vea bien, ¿no? No solamente es el hecho de que el tablero cumpla con normas, sino que también dé una imagen positiva, ¿no? Sí, exacto. Sí. De quién lo hizo, ¿no es así? De quién lo hizo, claro. Esa es nuestra marca personal, sería. Ya la gente nos reconoce. O sea, ya los tableros que hemos armado siempre dicen, ¿y quién armó eso? Los de Inacel han de haber sido. Porque reconocen que cómo está bien distribuido. Como les mencioné antes, esto ya es, vamos 15 años trabajando en esto, entonces ya sabemos. Distribuimos la parte de lo que es control, lo que es control de alterna, control de continua. Este es un tablero simple para nosotros. Todo lo que es alterna va aquí. En tableros que van más componentes, entonces ahí los distribuimos aún mejor, porque ahí tenemos que separar alterna de continua. Y ahí se visualiza aún mejor cuando van los colores de los cables. Bien, excelente. Entonces, como tip que debemos tomar nosotros a la hora de armar un tablero,
es que no solamente es seguir unos cables y un trazado, sino hacerlo con estética, para que cuando las personas que vayan a hacer mantenimiento observen y puedan ver que tiene las condiciones para poder trabajar y hacer un mantenimiento de forma adecuada y, por supuesto, seguir y reconocer cuando existe una falla al nosotros dejar lo que serían las marquillas y respetar el código de colores. Entonces es importante no solamente seguir las rutas especificadas por plano, sino que también sea agradable a la vista y más fácil para los mantenedores poder ubicar las fallas a futuro. Esto reduce el trabajo que hace Santiago, garantiza que se reduce los tiempos de detección de fallas y reparaciones de fallas, en vista a que no está sobrecargado los tableros. De nuestro tablero principal, que era un tablero de transferencia, de ella sale una alimentación para lo que sería nosotros poder distribuir la energía a las diferentes cargas. Esa distribución de la energía en las diferentes cargas llega a este tablero. Entonces podemos decir que desde el tablero de distribución ingresaría un cable, 3 conductores eléctricos que irían a lo que es nuestro breaker principal de este tablero de distribución. De lo que sería este breaker principal, en la parte superior se conectaría la acometida que proviene del tablero de transferencia. Pueden apreciar que en la parte superior este sería el breaker principal. También a la izquierda pueden apreciar lo que sería el panel de control, en el cual consiste en un breaker y un juego de borneras en un riel montado en un riel DIN y por supuesto en unas canaletas para lo que es el cableado de control. De ese cableado de control va a ser la alimentación, se va a llevar a cabo la alimentación de este dispositivo. Este dispositivo no es más que un medidor de energía, tanto energía activa como energía reactiva y por supuesto también energía aparente. Podemos monitorear los valores de voltaje, corriente, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente a través de este dispositivo. Pero este dispositivo de control también tiene unos protocolos de comunicación que pueden llevar del tipo LAN que pueden conectarse a un PC. Pero ¿cómo hacemos para que este dispositivo, este medidor de energía, pueda medir las grandes corrientes que van a circular a la salida de este breaker? Para ello nosotros necesitamos conectar o instalar a la salida de cada fase unos TC que son conocidos como serían los transformadores de corrientes. Estos son unos transformadores de corriente, los cuales estarían pasando por cada uno de ellos el juego de conductores para lo que serían, en este caso, la alimentación de un juego de barras que están acá. Aquí va a estar un barraje de tres juegos de barras, las cuales van a estar alimentadas por este breaker principal. Cada salida, en este caso la fase R, pasa por el transformador de corriente del correspondiente a la fase R, lo que es la salida de nuestro interruptor de potencia de la fase S iría al TC, que en este caso que mediría la corriente que circularía por esa fase y por supuesto de igual manera la fase T para el siguiente transformador. Cada salida de estos transformadores de corriente van conectados a las borneras correspondientes de este medidor. Podemos ver que esta tendría una relación de transformación de 2000 es a 5 amperios. Quiere decir que si por el conductor principal que atraviesa este transformador de corriente pasan 2000 amperios, la salida en los terminales sería de 5 amperios, que es lo que leería nuestro dispositivo. 5 amperios es lo que leería. Y él se encarga mediante una programación, una lógica, de hacer la traducción de la información. Es decir, que si él lee 5 amperios, quiere decir que por el conductor principal que está pasando por el TC, están circulando 2000 amperios. De esa manera es como se leerían estos instrumentos. Este dispositivo de medición va colocado en la tapa frontal del panel de distribución. Quiere decir que él no va instalado en el interior del tablero, sino va en lo que sería el frontal del tablero. Queda al exterior, a la vista de los operadores de las instalaciones. Quiere decir que si un operador quiere saber cuánta corriente está circulando por el panel, sin necesidad de destapar el panel, puede ver en lo que sería en el frontal, en la pantalla, en el display del dispositivo.
También, por supuesto, como tiene comunicación a través de cableados de telecomunicaciones, puede instalarse a un PC, el cual también se puede monitorear la energía a distancia, sin necesidad de ir al centro de control de motores. Del juego de barras a la salida de nuestro breaker principal, pueden apreciar que al pasar por los TC, iría a una serie de barras que están ubicadas de forma horizontal. A cada una de estas barras iría conectado los breakers del tipo caja moldeada para la alimentación de los motores que correspondan en la instalación. Quiere decir que cada breaker de esto alimenta una carga, un motor, un equipo, según las necesidades de la infraestructura de la empresa a la cual solicitó el requerimiento de este tablero. Entonces podemos decir que estos son breakers cajas moldeadas en la cual la parte superior, L1, 1, 3 y 5 corresponden a la fase R, S y T, y las salidas correspondientes serían las borneras 2, 4 y 6 que corresponden a la salida de nuestro breaker, como serían R, S y T para los alimentadores de las cargas, en este caso motores eléctricos. De la salida de este breaker pueden apreciar que estarían las borneras 2, 4 y 6 que corresponden a las fases R, S y T que alimentarán al motor o equipo o carga correspondiente. Pueden apreciar que este es un breaker de corriente nominal de 650 amperios. También se puede apreciar que la máxima capacidad de ruptura de corriente de cortocircuito es de 5040 amperios, un breaker de gran capacidad. Son breakers de caja moldeada, marca Siemens. Su voltaje de operación es de 690 voltios, es el voltaje máximo de utilización. Sin embargo, va a estar operando a 220 voltios como voltaje de fase, de voltaje de línea. Y por supuesto es un breaker modelo TM210 Siemens. Santiago, uno de los errores que se comete precisamente es en la instalación de los TC y lo que es muchas veces no se contempla la colocación de borneras de cortocircuito. ¿Nos puedes indicar qué premisas debo tomar para la instalación tanto de los TC como estas borneras y qué ventajas tienen? Claro, mira, los transformadores de corriente siempre vienen marcados por P1 y P2. Siempre debemos tener en cuenta que la corriente va a ingresar por P1, porque la corriente tiene un sentido. Esto me ha costado años de memorizarme esto, siempre me he equivocado. Y nosotros solemos poner borneras cortocircuitables para que cuando un TC se nos dañe, sea fácil reemplazarlo, porque estos producen corrientes altas que pueden ser mortales para nosotros. Pero gracias a las cortocircuitables es un cambio seguro y rápido. Y además, tener en cuenta de la instalación de los TCs, porque si no los instalamos bien, el medidor de parámetros no va a leer bien y vamos a estar en qué fallamos en toda la instalación. ¿Qué lectura errónea? ¿Por qué no sale si está todo bien conectado? A veces es la falla de la colocación de los TCs. Así es. Y un dato interesante que nos acaba de dar Santiago es precisamente también cuando se daña el equipo de medición. ¿Cómo hago yo para reemplazarlo, el equipo de medición, estando operativa, funcionando las cargas y con voltaje? Y para eso precisamente, como menciona Santiago, son estas borneras de cortocircuito. No solamente para el tema cuando se dañan los TC, sino también cuando se daña el equipo de medición y necesito retirarlo, utilizo lo que es el cortocircuito, las borneras correspondientes y puedo sustituir el equipo de medición de forma segura, sin que se genere un daño severo en dado caso al instalador o al mantenedor que está llevando a cabo el reemplazo. De esta manera podemos concluir el ensamblaje o la explicación del ensamblaje de los tableros de control, en este caso de transferencia y de lo que sería en la distribución para las cargas. Le damos las gracias a Jefferson, Francisco y Santiago, que forman parte del equipo de ensamblaje de la empresa Inacel. Le damos las gracias. Gracias.